Capítulo 6. Eso se dirigió a la sala de estar, pisando los vidrios rotos. A medida que eso se acercaba, mi boca se abrió. La criatura parecía encarnar la muerte misma. Si hubiera estado rodeado de hienas, me habría dado la oportunidad de sobrevivir, pero sabía que no había forma de sobrevivir a esto. Su cuerpo era negro y brillante, como si estuviera cubierto de aceite. Era flaco, pero me di cuenta de que no era débil. Más bien, parecía que estaba lleno de músculo. Lo más impactante de todo fue que solo tenía una boca en la cara. El miedo a la muerte me envolvió. Cada parte de mí me rogaba que huyera. Mi mente seguía diciéndome que me alejara, pero mi cuerpo no se movía. Era exactamente lo contrario de lo que había sucedido antes. La criatura se acercó a mi cara y abrió la boca de par en par. ¿Va a volver a gritar? ¿Me va a comer? Ya no podía oír. La criatura emitía un gemido continuo y agudo. Girar, girar. Justo cuando la criatura estaba a punto de morderme el cuello, su atención se dirigió repentinamente hacia el dormitorio. Inconscientemente seguí su mirada. No podía oír bien lo que estaba pasando, pero pude ver que el pomo de la puerta se movía de forma irregular. Soyeon estaba tratando de salir. Soyeon, no. Mis oídos casi se estaban quedando sordos, así que no podía decir si había dicho su nombre en voz alta, pero definitivamente era ella. Ella estaba tratando de salir. Ni siquiera quería contemplar lo que pasaría si ella salía en ese momento. Me recompuse y recogí el trapeador gastado. Empuñando mi arma improvisada, fui directamente a su cuello. Puñalada. Lo apuñalé justo en el cuello. A pesar de lo desafilado que estaba el extremo del trapeador, tenía sentido que perforara el cuello de la criatura. Sin embargo, a pesar de poner todas mis fuerzas detrás del golpe, el trapeado simplemente pasó de largo. Más exactamente, rebotó en el cuello de la criatura. Su piel era claramente muy gruesa, casi como una capa de armadura. ¿No me quedan fuerzas en los brazos? ¿O he perdido mis fuerzas por completo? La mirada de la criatura se desvió hacia mí, dándose cuenta de que estaba tramando algo. Tan pronto como eso me vio con el trapeado, se enfureció. Volvió a abrir la boca y me quitó el trapeado de las manos. Podía sentir que mi brazo derecho se dislocaba. ¿Qué? Se me salieron los ojos de la cabeza cuando vi mi brazo roto. Esto es horrible. Estoy más que asustado. Sin embargo, incluso en ese momento, solo podía pensar en una cosa. Por favor, Soyeon, quédate adentro. No puedes salir. Pero no podía decir esas palabras en voz alta. Mi alma ya había sido aplastada por la presencia de este monstruo y ni siquiera podía respirar bien. En un instante, eso fue directo a mi vientre. Todo sucedió en un instante. Mis ojos no podían seguir el ritmo de sus movimientos a la velocidad del rayo. Estaba tan sorprendido que ni siquiera podía gritar. Todo lo que vi fue que me desgarraban las entrañas. ¡Arg! El dolor finalmente me golpeó y dejé escapar un grito. Sentí como si me estuvieran quemando vivo. No podía respirar. Vi que se acercaba mi fin. ARGH. Jesús. Empecé a gritar tonterías que ni siquiera yo podía entender. Hice lo mejor que pude, golpeando su cabeza y empujándola lejos de mí. Sin embargo, cuanto más luchaba, más agotada me sentía, hasta que ya no me quedaban fuerzas. Yo no puedo morir. Incluso cuando me estaba muriendo, no podía dejar de lado la esperanza de sobrevivir. Estaba gritando por mi vida mientras estaba cubierto de lágrimas y mocos. Incluso después de ver cómo se derramaban todas mis entrañas, no podía darme por vencido. No fue porque quisiera vivir. ¿Quién cuidaría de Soyeon si yo muriera? ¿Qué clase de vida tendría si yo muriera? Me preocupaba que fuera por Soyeon después de acabar conmigo. No podía dejar de imaginarla pasando por lo mismo que yo. La sangre brotaba de mí cuando alcancé mi cuchillo. No iba a morir solo. No podía atreverme a dejar vivo a un monstruo como este. Con mi golpe final, fui a por su cabeza. Ruido sordo. Le clavé el cuchillo en el cráneo con todas mis fuerzas. Sabía que esta vez lo tenía. Este fue mi golpe final. Para mi horror, solo produjo un pequeño rasguño. Toda mi sangre se me subía a la cabeza y sentí que mi cuerpo se enfriaba. Sentí que la sangre me corría por la garganta y finalmente se me salía de la boca. Seguí repitiéndome lo mismo a mí mismo, incluso cuando estaba perdiendo la cabeza. No, salgas. No. Ruido sordo. Mi corazón latía locamente y sentía como si fuera a latir por última vez. Ya no podía ver lo que estaba frente a mí. Me di cuenta de que había dado mi último aliento. Poco a poco me fui desmayando. ¿Por qué no respiro? ¿Cómo respiras de nuevo? No podía respirar. Sentí que caía en un abismo.
No pude resistirme a que el suelo me tirara hacia abajo. Abrí lentamente los ojos y miré al aire sobre mí. Me pregunté cuánto tiempo había pasado. Me quedé mirando fijamente el techo de la sala de estar. La calidez y las risas a mi alrededor parecían irreales. Me volví hacia el ruido, con la mirada fija en la cocina. Mi esposa y Soyeon estaban allí. Por alguna razón, verlas me entristeció un poco. Echaba mucho de menos toda esta atmósfera. Mi esposa, mi amor, y esta tranquilidad. Me levanté y caminé hacia la cocina. Muy rápidamente, me di cuenta de que algo andaba mal. Había una pared de cristal delante de la mesa, bloqueando mi camino hacia ellas. Cariño, cariño. Llamé con todas mis fuerzas, pero ninguna de las dos pareció darse cuenta. No se daban cuenta de mi presencia, como si estuviéramos en dos mundos diferentes. Golpeé la pared tan fuerte como pude, tratando de llamar su atención. Me dolía muchísimo la mano, pero no podía dejar de golpear. Quería derribar este muro para poder estar al lado de mi familia. A medida que me desesperaba más, empecé a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estaba seguro de por qué estaba tan triste, pero este sentimiento inexplicable era, sin duda, pura tristeza. En ese momento, Soyeon miró hacia mí. Pareció sentir mi presencia y corrió hacia mí con una gran sonrisa. Sin embargo, mi esposa la detuvo. Mientras lo hacía, su rostro adquirió una expresión que nunca antes había visto. Sus ojos estaban llenos de odio. Ella me miró y me susurró, ¿cómo pudiste dejarte llevar así? Tu trabajo era mantenerla a salvo. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. ¿Yo no estoy haciendo mi parte? Arriesgué mi vida para salvarla. ¿Ahora me estás diciendo que estaba siendo irresponsable? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho en este maldito mundo? Una rabia incomprensible se apoderó de mí y empecé a gritar a todo pulmón. GRR. ¿Qué? ¿Qué es este sonido? Estoy haciendo ese ruido. Me froté el cuello. No podía sentir nada, a pesar de que estaba tocando diferentes partes de él. Me miré el estómago. Casi se me salen los ojos. Podía ver cómo mis intestinos salían de mi estómago. ¿Qué está pasando? ¿Debería intentar volver a colocarlos? ¿De qué serviría eso? Mi mente se quedó en blanco. Una ola de miedo y confusión se apoderó de mí. Entonces me di cuenta. ¿Estoy muerto? Papá. Escuché la voz de Soyeon desde lejos. Estaba agarrada de la mano de su mamá y me llamaba. Me calmé y me recordé a mí mismo mi propósito. Ella me necesita. Mi cariño me está buscando. Golpeé la pared aún más fuerte. Por favor, rómpete ya. Jesucristo. Gruñido. Me lancé contra la pared, rompiendo el obstáculo que nos separaba. Le agarré la mano, pero mientras lo hacía, mi esposa comenzó a desvanecerse. Papá. Soyeon corrió hacia mí como si hubiera estado esperando a que se rompiera la pared. Le di un abrazo y la calmé. Está bien, cariño. Papá está aquí. Por alguna razón, no podía decir las palabras en voz alta. La abracé un rato, pensando en que no iba a dejar que esto volviera a suceder. No la voy a soltar nunca más. Nunca más la dejaré sola. Ruido sordo. Mi corazón despertó mi alma. Gruñido. Me desperté aullando. Mi saliva salpicó por todos lados. Seguí respirando con dificultad mientras me recuperaba lentamente. ¿Estoy soñando? ¿O estoy vivo? Miré a mi alrededor y noté pedazos de vidrio rotos ensangrentados por todo el piso. Me acaricié el cuerpo recordando lo que había pasado anoche. Todavía podía imaginar a la criatura negra desgarrándome el estómago. Tragué saliva y miré hacia abajo. Para mi sorpresa, no me pasaba nada en el estómago. Mi ropa estaba rasgada, pero eso era todo. Estaba un poco más pálido de lo habitual. Lo logré. Soy una superviviente. No podía dejar de sonreír. Me levanté y me sentí mejor que nunca. Recordaba haber tenido mucho dolor antes de desmayarme, pero ahora me sentía como nuevo. Mientras disfrutaba del gozoso hecho de que estaba vivo, una cara familiar pasó por mi mente. Soyeon. No podía creer que me hubiera olvidado de ella. Corrí hacia el dormitorio. Pero entonces, sentí algo blando debajo de mí. Miré hacia abajo de inmediato. No podía decir qué era, así que me arrodillé para mirarlo más de cerca. No hay duda. Estos son mis intestinos. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, luego me froté el estómago. Empujé cuidadosamente mi estómago y me di cuenta de que mi mano estaba siendo succionada, como si estuviera vacía. Mi estómago se sentía como una pelota de goma esponjosa. Estaba hueco.
Mi piel se sentía como un trozo de carne congelada. Me quedé mirando mi mano por un momento y la coloqué cuidadosamente sobre mi corazón. No podía sentir nada. ¿Significa esto que mi corazón no está funcionando? Espera. Entonces, ¿podría esto significar? Mi mente se detuvo abruptamente. No podía procesar todo esto. ¿Cómo me muevo con un corazón que no late? ¿Cómo estoy pensando? Pero solo veo algo. Me quedé quieto, tratando de entender lo que estaba pasando. Girar, girar. Podía oír el pomo de una puerta girando en alguna parte. Miré hacia el dormitorio y vi el sofá bloqueando la entrada. Capítulo 7. Corrí hacia el dormitorio y aparté el sofá que bloqueaba la puerta. Soyeon. Solo podía pensar en su hermoso rostro. No me importaban mis circunstancias actuales. Tenía que saber si estaba bien. Aparté el sofá y la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Me encontré mirando el rostro de Soyeon, su expresión llena de miedo. Ella estaba inmóvil como una roca, claramente sorprendida de verme. Cariño. Afortunadamente, estaba viva. Sintiéndome aliviado, me acerqué a ella, sintiendo como si fuera a caerme en cualquier momento. Sin embargo, se dio la vuelta y volvió directamente al más cercano. No tenía ni idea de por qué había vuelto a esconderse una vez más. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué huye? ¿Por qué huye de mí? Me paré frente al armario y la llamé por su nombre con voz suave. Hice una pausa. Espera, ¿es esta mi voz? Te juro que dije, papá está aquí. Todo lo que pude oír fue un sonido perturbador que desgarraba la garganta. No podía abrir la puerta del armario. Entonces, me di cuenta. Finalmente me di cuenta en lo que me había convertido. Caminé lentamente hacia el baño. Sabía que mi corazón ya no latía. Pero eso no necesariamente probó que mis sospechas fueran correctas, ¿verdad? Tenía miedo. No podía dejar de pensar en el peor de los escenarios. Mientras me miraba en el espejo, mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Cada vez me costaba más respirar. No podía ver bien. Una rabia inexplicable se apoderó de mí. Gruñido. Dejé escapar un grito desgarrador y rompí el espejo. Podía ver mi cara a través de los cristales rotos. Un pedazo de carne pálida y fría, quieto e inmóvil. Mis labios estaban azules. Tenía los ojos inyectados en sangre. Estaba en total negación. Deseaba desesperadamente que todo fuera un sueño. Pero no había salida. Esta era mi realidad ahora. Yo era un monstruo que debería haber muerto. Me pregunté cuántos días habían pasado. Habían pasado un par de días desde que nos quedamos sin comida. Ni siquiera teníamos agua, y necesitaba conseguir un poco para Soyeon. Salía a la calle todos los días, dirigiéndome a los supermercados y tiendas de conveniencia cercanos. No lo estaba haciendo por mí mismo. Era para Soyeon. Todavía estaba muy viva y necesitaba comida y agua para sobrevivir. Tan pronto como salí con la comida y el agua que necesitaba, uno de ellos comenzó a gritarme. Gruñido. Le grité de vuelta. Se dio la vuelta, confundiéndome con uno de ellos. Desde que empecé a actuar como uno de ellos no me veían como una presa. Ellos me tomaron como uno inusual de ellos que se movían durante el día. Al principio, me preocupaba salir a la calle. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que las otras criaturas habían bajado la guardia cuando se trataba de mi presencia. Sentí que había sido aceptado como uno de ellos. Conseguí un poco de agua y comida enlatada. Me pregunto si estará bien cocinar un poco de ramen. Volví a revisar mi carrito de la compra. Crujir. El repentino sonido de pasos me hizo encorvarme instintivamente. ¡Oh! Mi cuerpo aún conservaba sus instintos humanos. En cuestión de segundos, el miedo, la desesperación y el nerviosismo que sentí cuando me enfrenté a ellos amenazaron con apoderarse de mí. El miedo me recorrió durante un minuto, pero luego me di cuenta de que ya no tenía nada que temer. Ahora era un depredador en este maldito mundo. Resultó que era un mutante que tenía la capacidad de pensar a pesar de estar en este cuerpo. No tenía ninguna razón para temer a ningún atacante, ni a nadie que hiciera ruido. Los supervivientes eran los que deberían haberme tenido miedo. Un ruido repentino interrumpió mis pensamientos. Me volví hacia el sonido. Parecía provenir de una tienda de conveniencia con ventanas rotas. Me acerqué lentamente e inspeccioné el interior. Esperaba que hubiera una criatura dentro, pero en cambio, vi el pie de una persona, temblando. Probablemente se trataba de un superviviente que me había oído y se había escondido rápidamente en la sala de profesores. Sin embargo, el pie de este individuo había quedado atrapado entre las puertas, dejándolas abiertas, sin poder cerrarse.
El individuo no se movió ni un centímetro, aparentemente sintiendo mi presencia. Vi que era el pie de una mujer, y que llevaba zapatos planos beige. Me mordí el labio y caminé hacia ella. Sollozar. La escuché sollozar mientras me acercaba a la sala de profesores. Estaba aterrorizada. Me di cuenta de que ella sabía que no podía emitir ningún sonido y estaba tratando desesperadamente de contener las lágrimas. Sabía que la aterrorizaría si aparecía frente a ella. Dejé escapar un suspiro y le di un codazo en el pie. Rápidamente metió el pie dentro, pero la puerta no se movió en absoluto. Parecía que no tenía el coraje suficiente para cerrar la puerta. Eché un vistazo rápido a la tienda. Toda la comida previamente congelada se había echado a perder debido al clima. Tampoco vi agua. Mientras estaba allí, escuché ruidos provenientes de la sala de profesores. ¿Hay más supervivientes? Puede que no sea la única. No estaba seguro de cuántos supervivientes había en la sala de profesores, pero no tenía ninguna duda de que se estaban muriendo de hambre. Me arrodillé y saqué agua, junto con 3 latas de comida y las empujé a través de la puerta. En el fondo, quería dejarles una advertencia: no terminen siendo mordidos como yo, por favor. Pero no tenía forma de comunicarme con ellos usando el lenguaje. Solo pude dejar escapar ese grito horrendo. Era mejor que mantuviera la boca cerrada. Al cabo de unos momentos, vi una mano flaca que se extendía por el agua y la comida enlatada. Aliviado, respiré hondo. Gracias, gracias. Escuché que me daban las gracias después de un rato. Sonreí amablemente y cerré en silencio la puerta de la sala de profesores. A pesar de que mi corazón no latía, mi mente todavía estaba muy viva. Pensaba y actuaba como un ser humano. No necesité cazar a los supervivientes, ya que este cadáver mío no sentía hambre. Hacía poco que había observado algo. Ellos no tenían que cazar humanos por hambre. Los había visto por la noche, vomitando la carne humana que habían comido durante el día. Ellos no tenían sistema digestivo. Sus sistemas digestivos estaban paralizados o ya no funcionaban. Ellos se complacían con la caza y la matanza. El proceso de transformación duraba unos 30 minutos una vez que un individuo era mordido, a menos que le hubieran arrancado la cabeza de un mordisco. No importaba si perdías un brazo o una pierna, o incluso ambos. Mientras tu cerebro no estuviera dañado, te convertirías en uno de ellos. Me di cuenta de esto cuando me encontré con un niño pequeño, de unos 5 años, sin brazos. El pequeño, tan acostumbrado a lloriquear a su madre, se había transformado en uno de ellos. Dejé escapar un profundo suspiro y regresé. El sol empezaba a ponerse. No podía dejar de pensar en lo hambrienta que estaría Soyeon. Regresé a la sala de estar, que estaba llena de moscas. Quité un poco de suciedad, tomé un trago fuerte y llamé a la puerta del dormitorio. Escuché unos pasos desde adentro. Soyeon abrió lentamente la puerta. Desde mi muerte, nunca pude verla sonreír. Me miró sin comprender. Sus ojos no mostraban signos de esperanza. No podía soportar acercarme a ella. Lo único que pude hacer fue dejar la compra delante de la puerta. Sonreí todo lo que pude. Come todo lo que quieras, cariño. Gruñido. Solo pude hacer ese sonido irritante. Mostró poca reacción mientras llevaba las compras adentro. Debe haberse acostumbrado a mis gruñidos. Cerró la puerta sin dudarlo. Me quedé allí sin comprender, mirando la puerta cerrada. Quiero pasar más tiempo con ella, quiero estar a su lado. Pero ya no podía acariciarle la cabeza ni sentir su calor. Me rasqué el cuello y me dirigí hacia el sofá. El sofá ya no era un sofá. Cada parte de él estaba desgarrado. Recordé todos los recuerdos que Soyeon y yo habíamos hecho en este sofá. Me senté y miré fijamente al vacío. No había nada más que una pantalla de televisión oscura frente a mí. Capté un reflejo de mí mismo y no pude evitar sonreír. Mientras miraba mi reflejo, me imaginaba a mí mismo en una película. Yo era el personaje principal de esta trágica película, y nadie sabía cuándo ni cómo terminaría. Gruñido. Dejé escapar un grito. Lloré porque no podía creer que todo esto no fuera un sueño. No podía aceptar esto como mi realidad. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue emitir este grito inquietante y sin palabras. ¿Qué era exactamente esta emoción? ¿Salió de mi corazón? Pero está claro que estoy muerto, ¿verdad? Me pregunté si esta extraña sensación estaba siendo impulsada por los recuerdos que había creado cuando todavía tenía emociones. Sin embargo, a pesar de todo, había una cosa que sabía que era cierta. Sabía que mi yo curioso estaba muerto. Sí, la persona dentro de mí estaba muerta. Con este cadáver mío, hice mi viaje diario al supermercado. Si tuviera que expresar mis sentimientos en una frase,
Habría dicho que me sentía como una mierda. No sabía qué tenía que hacer para deshacerme de este sentimiento. Me odiaba a mí mismo. A medida que caía la noche, mi mente se aclaraba. No tuve que dormir, ni sentí fatiga. Qué bonito hubiera sido si hubiera sido así cuando aún era humano. Habría ganado toneladas de dinero y habría llevado una vida exitosa. O podría haberme vuelto loco. ¿Quién sabe? Miré a través de la ciudad silenciosa. Solía mirar hacia afuera para entenderlos, pero ahora estaba buscando sobrevivientes. Solo tenía un objetivo: encontrar supervivientes. No era para salvarlos o protegerlos del mal. Yo no era un héroe. Estaba desesperado por encontrarlos por el bien del futuro de So-yeon. Sabía que podría mantenerla con vida si seguía dándole comida mientras ella se quedaba en el dormitorio. Pero no estaba seguro de cuánto tiempo más seríamos capaces de hacer esto. ¿Hasta que ella muera? ¿O hasta que me vuelen la cabeza? Sabía que todo esto terminaría eventualmente, y para que ella creciera como un ser humano adecuado, tenía que estar con el tipo correcto de sobrevivientes. En este momento, sentí como si la estuviera criando como ganado, en lugar de mantenerla viva. La alimentaba mientras la mantenía dentro de una jaula. No pude evitar ver su situación como una completa y absoluta tortura para ella. Deseaba que pudiera vivir entre la gente. También sabía que, si eso sucedía, tal vez no podría verla más. Pero si ese fuera el único futuro para ella, sufriría el dolor y la dejaría ir. En cambio, la mantendría para siempre en mi corazón. La imagen de ella radiante flotó en mi conciencia, y sonreí. Me miraba, no con los ojos que tenía ahora, sino con ojos que brillaban, como las ondas en la superficie de un lago tranquilo y pacífico. Sin duda, fue un momento hermoso, uno que eché mucho de menos. Quería volver a poner una sonrisa en su rostro. Si hubiera una manera de hacerlo, pasaría por un infierno para hacerlo posible. Capítulo 8. Había ideado un criterio riguroso para elegir al cuidador de So-yeon. Primero, tenían que ser fuertes, alguien que pudiera proteger a su familia, amigos y compañeros en este maldito mundo. Tenían que ser fuertes física y mentalmente. En segundo lugar, tenían que haber conservado su humanidad. Este mundo estaba acabado. Ya me di cuenta de que habría forajidos, malhechores que habían pasado desapercibidos durante la época en que el Estado de Derecho aún se mantenía firme, y que saldrían a las calles una vez que las cosas se calmaran. Eran tan despreciables como las criaturas que ahora vagaban por las calles. Podía haber quienes se habían vuelto locos, o aquellos que habían dado rienda suelta a su verdadero yo durante este tiempo de locura. Era posible que estos individuos albergaran todo tipo de rasgos viles junto con instintos que pudieran mantener bajo control. Era imprescindible tener un sentido de humanidad y fuerza. Por último, necesitaba un refugio adecuado. Su habitación no podía ser todo su mundo. Necesitaba un lugar donde pudiera aprender que el mundo era un lugar más amplio y mucho más hermoso donde la gente se reunía. Me preguntaba si había una persona que cumpliera con estos requisitos, o incluso un lugar que cumpliera con mi último requisito. Sabía que las posibilidades eran escasas. Sin embargo, deseaba que So-yeon pudiera vivir en un lugar así. Se podría decir que soy ingenuo, pero como su padre, solo deseaba lo mejor para ella. Quería encontrar a ese alguien y algún lugar mientras aún estaba cuerdo. Gruñido. Respiré hondo y miré hacia afuera. Ni siquiera podía oír ningún chirrido. El mundo estaba en un silencio sepulcral, como si estuviera desprovisto de criaturas vivientes. De la nada, se me pasó por la cabeza la mujer que conocí antes. La recordé derramando lágrimas mientras me daba las gracias. Me pregunté si le quedaba algo de sentido de humanidad. ¿Ella está bien? Me sorprendió tener tiempo para preocuparme por los demás. Me pregunté si era porque estaba muerto. Pero negué con la cabeza y ordené mis pensamientos. No, no tenía la fuerza ni la confianza para seguir viviendo. Probablemente morirá en esa tienda de conveniencia. Ella solo podía cumplir con mi segundo requisito. Además, podría haber dado las gracias por costumbre. Necesitaba a alguien con más sinceridad. Incluso ignorando el tercer requisito, no había forma de que cumpliera con el primer requisito. Rápidamente llegué a una conclusión. Seguro que esto no va a ser fácil. No importaba cuánto lo intentara, la idea de dejar a mi bebé en manos de extraños me hacía sentir incómodo. No podía dejar de preocuparme por cómo se adaptaría, o si sería intimidada por otros que ya estaban allí. Mis pensamientos seguían dando vueltas y vueltas, y me di cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte. Mi mente se sentía desordenada, sin poder llegar a una conclusión. Dejé de rumiar y miré hacia el cielo nocturno. Mientras miraba hacia lo desconocido, pensé en mi próximo movimiento. Debería buscar un refugio. Una comunidad. Apuesto a que habría alguien con una mente clara entre ese grupo.
Si hubieran sido capaces de ser pioneros en una forma eficaz de sobrevivir, poseerían buen juicio y conciencia situacional. Si hubiera reglas dentro de la comunidad, también demostrarían que han conservado un sentido de humanidad. Si hubiera personas que fueran capaces de defenderse, eso sería el cielo en la tierra. Cerré los ojos y me puse a pensar en posibles lugares. Ya había pasado el amanecer, pero no podía ver el amanecer. El cielo estaba sombrío y deprimente. Me levanté del balcón y caminé cautelosamente hacia la sala de estar. Arrastré un extremo del sofá y bloqueé la puerta del dormitorio. Apilé sillas y escritorios encima para hacer una barricada. Probablemente no fue suficiente para mantenerlos a raya, pero fue suficiente para sentirme aliviado. Hoy iba a buscar refugios. Sabía que era mejor para mí moverme durante la noche, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que garantizaba la seguridad de Soyeon. Los supervivientes probablemente llegarían a la conclusión de que yo era inusual, ya que me movía activamente durante el día, a diferencia de los otros que no podían. Revisé la barricada por última vez, luego respiré hondo y salí. Pude ver gorriones volando más bajo de lo habitual. Intuí que empezaría a llover esa noche o a la mañana siguiente. Miré el cielo brumoso y me acordé del destino de hoy. Había decidido ir a la escuela secundaria más cercana a nuestra casa. La escuela sirvió como refugio de evacuación de emergencia. Caminé en esa dirección con la esperanza de que alguien estuviera allí. Aunque la escuela era la más cercana a nuestra casa, eso no significaba que estuviera cerca. Se necesitarían 40 minutos de caminata sin parar para llegar allí. Seguí moviéndome mientras trataba de recordar dónde estaba la escuela. Pasé por un callejón estrecho y seguí el camino hacia abajo. Vi a algunos de ellos en mi camino. A veces, había 2 o 3 de ellos tambaleándose inestablemente, pero también había varios grupos grandes de ellos simplemente mirando a su alrededor. El sol restringía sus movimientos. En lugar de cazar a su presa, esperaban a que su presa viniera hacia ellos. Un pensamiento vago entró en mi mente. ¿No debería saber algo sobre ellos? ¿Desde que me convertí en uno de ellos? Quería probar algunas teorías. Ellos ya no eran una amenaza para mí, ya que ya no tenía que mantenerme alejado de ellos para sobrevivir. Si hubiera estado vivo, no habría podido seguir adelante con mis experimentos. Me sentí como si fuera un adolescente otra vez, observando hormigas. Me agaché y cogí una gran piedra que no podía cargar con una mano. Me di cuenta de que sería tan amenazante como su peso sugería. Lo lancé hacia ellos con todas mis fuerzas. Ruido sordo. Golpeó el suelo con un sonido sordo, causando un ligero temblor. Las criaturas se volvieron rápidamente hacia el sonido. Ellos comenzaron a observar y olfatear el área alrededor de la roca. Una vez que ellos se dieron cuenta de que no era una criatura viviente, ellos perdieron rápidamente el interés. A diferencia de las criaturas normales, los que poseían su vista observaban la roca desde lejos. La miraban fijamente, con la confusión escrita en sus rostros. Parecían tener problemas para averiguar qué era la roca, y también si estaba viva o muerta. Ninguno de ellos parecía fijarse en mí. El pensamiento era inexistente para ellos. No estaban tratando de averiguar desde dónde había sido arrojada la piedra, o por qué había sido arrojada. Se limitaron a mirarla fijamente. Caminé hacia ellos con confianza. Me paré justo enfrente de los que tenían visión. Ellos me miraron de arriba abajo, luego me olfatearon mientras me rodeaban. Al parecer, los que podían ver también tenían sentido del olfato. Me pregunté si ellos pasaron por diferentes etapas de la vida, al igual que los humanos pasaron por la infancia, la niñez, la pubertad y la edad adulta. Tal vez comenzaron con solo la capacidad de oír. Después de eso, desarrollaron su sentido del olfato junto con su oído. Y los que tenían vista, lo tenían todo. No hice nada más que mirar fijamente a uno de ellos. En unos momentos, eso sintió mi atención y miró hacia otro lado. Sabía que algo no estaba del todo bien. No se trataba solo de mirar hacia otro lado. Eso miraba hacia abajo mientras retrocedía, alejándose de mí. ¿Bajó los ojos? Los movimientos de la criatura despertaron mi curiosidad. La expresión de su rostro. Era una cara que ponía un niño cuando era regañado por sus padres. Caminé hacia eso para confirmar mi teoría. Muy pronto, él desvió su mirada de un lado a otro y dio un paso atrás, actuando como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Luego me miró, con el rostro lleno de miedo. Oh, ya veo. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Gruñido. Le grité. Tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría. Gruñido. Me devolvió el ladrido. Sin embargo, no había ninguna amenaza detrás de su ladrido. Sonaba como el ruido que haría un animal acorralado. ¿Por qué tiene miedo? Me quedé mirándolo fijamente,
tratando de averiguar la razón detrás de esto. A medida que crecía el miedo de la criatura, las otras criaturas cercanas que se habían estado balanceando se detuvieron. Ellos se miraron el uno al otro, y luego al que estaba visiblemente aterrorizado. Estas cosas, definitivamente sienten miedo. No había forma de que pudieran considerar dar pelea. Dudé un poco en seguir adelante con mi último experimento. Sabía que lo inesperado podía suceder si seguía adelante. Pero entonces, recordé algo. ¿Qué más hay que perder? De todos modos, estoy prácticamente muerto. Además, tenía poderes curativos increíbles. Tenía la capacidad de reparar partes de mi cuerpo que habían sido gravemente heridas. Está bien, vamos a intentarlo. El experimento fue un poco extremo, pero difícilmente se consideraría una locura. Respiré hondo y fui tras el que parecía más débil. Eso no tenía sentido del olfato ni la capacidad de ver. Llevaba un traje negro roto. A él también le faltaba un brazo, y una de sus piernas estaba doblada. Respiré hondo y le di una patada tan fuerte como pude. Este ataque repentino e inesperado lo tiró al suelo. Me miró fijamente con la boca abierta. Palpitar. Gruñido. Un repentino y agudo dolor de cabeza me golpeó, como si alguien me estuviera clavando un clavo grueso en el cráneo. Instintivamente empecé a tirarme del pelo. Mi cara estaba arrugada y ni siquiera podía abrir los ojos debido a los mareos. Sentí como si mi mente y mi alma estuvieran siendo arrastradas por una ola tan alta como una casa. Yo soy el que atacó. ¿Por qué me duele? ¿Hay alguna fuerza extraña que les impida atacarse unos a otros? Tan pronto como abrí los ojos, todos estos pensamientos y preguntas salieron volando de mi cabeza. La criatura me miraba directamente a los ojos. Al mirarlo, me di cuenta de que su cuerpo se había vuelto verde. Yo era un mutante. Un tipo especial de mutante, uno con poderes que ni siquiera yo podía explicar. Tenía unas capacidades curativas extraordinarias y había podido curar mi brazo roto y mi estómago destripado. Yo también tenía los ojos rojos, a diferencia de los demás. Ese día, descubrí otra habilidad especial. Tal vez habilidad especial no era exactamente el término para ello. Era una característica que poseía, siendo este tipo de mutante. La criatura verde frente a mí me miraba fijamente, de pie, atenta. Sin embargo, había una trampa. La criatura no era realmente verde. Mi mente lo percibía como verde. No tardé mucho en llegar a esta conclusión. Pensé que, incluso si la piel de la criatura se hubiera vuelto verde, el traje que llevaba puesto debería haber permanecido negro. Sin embargo, el traje que llevaba también me parecía verde. Había una diferencia en la saturación, pero técnicamente seguía siendo verde. Significaba que mi mente estaba percibiendo a la criatura, que estaba de pie frente a mí, como verde. Respiré hondo y me estiré. Mi cabeza seguía palpitando, pero no podía permitirme el lujo de parecer débil frente a eso. Eso estaba absolutamente quieto, y sentí una disparidad entre los dos. Me pregunté si eso me estaba menospreciando. Lo miré directamente a los ojos y le envié un pensamiento. ¿Qué demonios estás mirando? Eso se dio la vuelta, bajando los ojos mientras mantenía la espalda recta. Capítulo 9. Me quedé mirando fijamente lo que estaba haciendo. A diferencia de los que estaban a su lado, él estaba quieto, con la cara baja. Esta cosa. ¿Por qué se está poniendo nervioso? ¿Por qué mira al suelo? Está buscando algo. Como si eso hubiera leído mi mente, de repente se volvió hacia mí. Como eso parecía estar haciendo lo que yo le decía que hiciera, traté de darle algunas órdenes. Mira a la izquierda. Crujido. Giró el cuello tan rápido que pude oír cómo crujía. Ahora mira a la derecha. Crujido. No podía cerrar la boca. Siéntate y levántate. Silencio, silencio. Su encantó. Chapoteo. Empieza a gatear. Silencio, silencio. Levántate. Volvió a llamar la atención. Date la vuelta. Giró. Eso me miró fijamente con suciedad por toda la ropa. Se quedó perfectamente quieto, como un robot esperando mi próxima orden. Me tapé la boca con incredulidad. ¿Es esta cosa mi marioneta? ¿Mi subordinado? No sabía cómo asimilar esto. Me pregunté por qué sucedía esto de repente. ¿Por qué sigue mis órdenes? ¿Por qué? Pensé en lo que había hecho hacía unos minutos. Había experimentado un dolor de cabeza inexplicable tan pronto como lo empujé, pero después de eso, pude controlarlo. Me mordí el labio y miré a los demás. Ni siquiera me miraban a los ojos. Me tenían miedo. Le di otro empujón a uno de ellos para confirmar que mi línea de pensamiento no era una tontería total. Ruido sordo. El mismo dolor de cabeza me golpeó.
El dolor agudo volvió a atravesarme la cabeza, doliéndome más que antes. Apreté los dientes y lo soporté lo mejor que pude. Crujido. Podía sentir pedazos de mis dientes esparcidos por mi lengua. No podía creer que estaba mordiendo lo suficientemente fuerte como para que se me rompieran los dientes. Me volví lentamente hacia las criaturas, escupiendo el residuo. Ahora, 2 de ellos se veían verdes. ¿Es este dolor de cabeza parte del proceso que me vincula con ellos? ¿Me estoy convirtiendo en uno con ellos, de la misma manera que las plantas se comunican entre sí? Tragué saliva mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Mi corazón dio un vuelco. Bueno, técnicamente no lo hizo, ya que yo ya estaba muerto. Podía sentir el dolor de cabeza palpitando a un ritmo constante, como el latido de un corazón. Respiré hondo y miré a las criaturas restantes. No pude evitar sonreír. Ahora esto se va a poner interesante. Sin dudarlo, comencé a empujarlos al azar. Los dolores de cabeza que me bombardeaban casi me volvían loco, pero no podía parar. Cuantos más subordinados tuviera, más guardias tendría. Todavía tenía mucho que aprender sobre ellos, pero era posible que pudiera convertirlos en guardaespaldas para Solleon y para mí. Seguí empujándolos, luchando contra la alegría y el dolor. Mi grito de dolor y determinación resonó en la calle tranquila. Abrí lentamente los ojos. ¿Me desmayé? El concepto de fatiga ya no era aplicable a mí, pero los desmayos seguían siendo posibles. La inconmensurable cantidad de dolor me había noqueado. Me puse de pie, presionando mis dedos contra mis sienes con la esperanza de sentirme mejor. Gruñido. En ese momento, escuché voces detrás de mí. Me volví y vi criaturas verdes por todas partes. Todos estaban quietos, mirándome fijamente. El mundo ya estaba sumido en la oscuridad y no se veía ni una sola fuente de luz. Sin embargo, brillaban tan verdes como podían. No estaba seguro de cómo describir cada uno de ellos. ¿Una luciérnaga gigante? ¿O una pluma larga que brilla en la oscuridad? No estaba seguro de cómo describirlos como un todo, pero ahora tenía un grupo de subordinados que seguían mis órdenes. Me mordí el labio y empecé a darles órdenes. ¿Por qué no se inclinan ante su líder? Gruñido. Casi al instante, todas las criaturas verdes se inclinaron hacia mí. Hice un recuento y tragué saliva con asombro. Un total de 32. Tengo 32 subordinados. Espera, ¿qué debo hacer ahora? Llevarlos de vuelta al apartamento ahora mismo sería una decisión estúpida. No entendía del todo sus características. No sabía qué pasaría si empezaban a portarse mal. No tuve más remedio que darles más órdenes. Todos, mírenme y escuchen. Levantaron la cabeza al unísono y me miraron fijamente. Quédense quietos. No ataquen a los seres humanos, incluso si sienten alguno. ¿Entendido? Gruñido. Respondieron juntos, llenos de espíritu. A gusto. Hola. Las criaturas se arrastraron hacia una pared cercana y se giraron para mirarla, inmóviles. Una vez aclarado esto, salí. Tuve que posponer mi plan original de buscar la escuela secundaria. Todo lo que podía pensar en ese momento era que Solleon se quedara sola. Los desmayos no habían sido parte de mis planes. No podía evitar la idea de que tal vez había salido a buscarme. Mi paso se aceleró, mi nerviosismo crecía a cada paso. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Podría haber sido un día, o incluso 2. Sin embargo, tan pronto como regresé a mi sala de estar, una ola de alivio se apoderó de mí, lavando toda mi ansiedad. La barricada seguía en pie. La moví a un lado y llamé a la puerta con cuidado. Toc. Seguí golpeando rítmicamente y, pronto, escuché pasos en el interior. Eran pequeños y ligeros. Muy pronto, la puerta se abrió con un chirrido y vi a Solleon. Me mordí el labio inferior y reprimí un grito. Menos mal que estaba bien. No salió. Esperaba tranquilamente dentro del dormitorio. Me sentí aliviado al verla con vida. Mi cabeza se hundió cuando alcancé la manija de la puerta. Luego, cerré lentamente la puerta. Mis piernas perdieron su fuerza y me desplomé frente a la puerta del dormitorio. Me tapé la boca y cerré los ojos. Gruñido. No pude evitar llorar. Me mordí la mano derecha con los dientes medio rotos en un intento de no sollozar. Se oyó un crujido. La puerta se abrió y Solleon asomó la cabeza. Rápidamente cerré la boca y traté de cerrar la puerta. Sin embargo, tenía la mano entre la puerta y el marco de la puerta, como si ya no quisiera que la puerta estuviera cerrada. No pude forzar el cierre de la puerta, por miedo a que su mano se atascara. Mientras dudaba, ella salió con cuidado y me miró fijamente. Luego, ella sonrió y me susurró con voz tranquilizadora. ¿Dónde? ¿Gruñido?
No podía entender su susurro silencioso. Mientras inclinaba mi cabeza confundida, ella volvió a hablar mientras jugueteaba con los dedos. ¿Dónde fuiste? Me preguntaba dónde había estado. Su voz me golpeó directamente en el corazón. No había aversión ni incomodidad en su tono de voz. Más bien, era una señal de que todavía confiaba mucho en mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Casi había olvidado la última vez que había oído su voz. Quería darle un fuerte abrazo. Cuando extendí la mano, pude ver que se ponía rígida. Rápidamente retiré la mano, con la cabeza hundida de nuevo. Parecía que todavía quería mantener la distancia. Al darse cuenta de que me había puesto de mal humor, volvió al dormitorio a buscar algo. La vi regresar con algo en las manos. Me regaló un bloc de dibujo y lápices de colores. ¿Me está diciendo que escriba lo que quiero decir ya que no puedo hablar? Tomé los lápices de colores y sonreí. No puedo creer que no haya pensado en esto. Incluso si no puedo hablar, todavía puedo escribir. Tomé un crayón y abrí el bloc de dibujo. Quería escribir lo siguiente. Estaba buscando un lugar donde mi cariño pueda quedarse y estar seguro. Pero algo pasó y por eso llego tarde. Aunque las palabras en mi mente eran claras, mi mano no se movió. Mi cabeza me decía que escribiera lo que estaba pensando, pero mi mano flotaba en el aire, como si no entendiera lo que mi mente estaba diciendo. Me quedé desconcertado. Me quedé mirando fijamente el bloc de dibujo, sin saber qué hacer. Sentía como si me saliera sudor seco. Esta sensación era como estudiar un idioma extranjero. Sentía como si supiera las palabras que quería usar para expresar mis pensamientos, pero simplemente no podía escribirlas. La capacidad de formar las letras parecía estar fuera de su alcance. Me sentía analfabeta, capaz de hablar y pensar, pero incapaz de escribir. A medida que pasaba el tiempo y todavía no escribía nada, Soyeon comenzó a ponerse nerviosa. No. No podía perder la oportunidad de que se abriera a mí de esta manera. Dibujé un gran círculo con mi mano temblorosa. Lo dibujé por desesperación, pero terminó siendo la pequeña inspiración que necesitaba. Podría dibujar algo en su lugar. No necesito escribir nada. Después de todo, ¿no había comenzado la comunicación humana también con los dibujos? Empecé a dibujar. Dibujé una casa con Soyeon adentro, haciendo una cara triste. Echó un vistazo de cerca al dibujo y se señaló a sí misma, preguntándose si era ella. Pareció entender que yo la había dibujado. Asentí violentamente y pasé la página. Dibujé una casa grande y limpia con Soyeon jugando con otros niños. Inclinó la cabeza de un lado a otro mientras trataba de descifrar mi dibujo, pareciendo confundida. Me concentré lo más que pude en mi mano derecha, queriendo transmitir mi mensaje. Quería desesperadamente usar cartas para explicarme. Escribí algunas cartas con mi mano temblorosa. ¿Casa? Leyó vacilante lo que yo había escrito. ¿Un nuevo lugar para quedarse? Gruñido. Accidentalmente dejé escapar mi horrible llanto. Estaba tan orgulloso de que Soyeon hubiera entendido lo que había estado tratando de decir y de que pudiera comunicarme con ella. Rápidamente me tapé la boca en caso de que mi voz la asustara o la incomodara. Afortunadamente, mis preocupaciones eran infundadas. Ella sonreía. Quería darle un aplauso por ser tan inteligente. Ella supo lo que estaba diciendo de inmediato, a pesar de mis horribles dibujos y mis cartas mal garabateadas. Se arrodilló para mirar más de cerca mi trabajo y me preguntó, entonces, ¿dónde te quedarás? Negué con la cabeza, y ella se mordió el labio y evitó mi mirada. La miré inquisitivamente, esperando pacientemente a que dijera las palabras que dudaba en decir. No quiero apurarla para que me dé una respuesta. Necesito darle algo de tiempo para pensar en esto. Me senté cómodamente y cerré los ojos. Sabía que mis ojos inyectados en sangre serían amenazantes para ella. Después de un rato, escuché una voz muy baja, casi más suave que un susurro. Tú. No pude escuchar lo que estaba diciendo, así que la miré y negué con la cabeza. Jugueteó con los dedos y su cabeza se hundió. Después de un rato, dijo con la misma voz tranquila. ¿Eres papá? Mi mente se quedó en blanco. No pude encontrar la manera de responder. Tenía los ojos muy abiertos y no podía mantener la boca cerrada. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido y no hubiera nada más en el mundo que ella y yo. Tú eres papá. Papá, papá, papá. La palabra papá resonó en mi cabeza. Me había llamado papá. Después de toda la distancia que había puesto entre nosotros, y su miedo a lo que me había convertido, había empezado a llamarme papá de nuevo. Había habido una ligera vacilación en su voz, pero aún así me llamaba papá. Sentía que era el dueño del mundo. Le dio un propósito a mi vida de nuevo.
también se convirtió en la razón por la que no podía morir. Capítulo 10. Sollozar. Solté el crayón y rápidamente miré hacia abajo. Me mordí el labio inferior, tratando de contenerme para no soltar otro horrible chillido. Cuando dejé de dibujar, Solleon tomó el crayón y comenzó a dibujar algo encima de mi dibujo. Era un hombre que observaba jugar a los otros niños. El hombre tenía una sonrisa y sus ojos estaban llenos de curiosidad. Señalé al hombre del dibujo y luego a mí mismo, preguntándome si eso era lo que quería decir. Ella asintió sin decir una palabra. Su asentimiento transmitía más significado que cualquier palabra. ¿Me reconoce como su padre? A pesar de que parezco un monstruo, ¿cree que soy su padre? El hombre del dibujo, con su sonrisa radiante. Esto fue una señal de esperanza y aceptación. Ella estaba dispuesta a dejarme estar con ella. No pude contener más las lágrimas. Grité en voz alta. Al principio no sabía qué hacer, pero cuando me miró de cerca, comenzó a hacerme cosquillas en la muñeca. Esto era lo que solía hacer como ser humano cuando me burlaba de ella. Con eso, mis lágrimas comenzaron a fluir. Mi bebé, mi amor, tan inteligente y amable. Las palabras no eran suficientes para expresar los sentimientos que brotaban dentro de mí. En ese momento, me sentí increíblemente vivo. La abracé con fuerza. No bajó la guardia y pude sentir su nerviosismo. Sin embargo, podía sentirme temblando, y lentamente se abrió a mí. Después de un rato, comenzó a darme palmaditas en la espalda con cautela. Ella sabía la tristeza por la que estaba pasando y simpatizaba conmigo. Me embargó el asombro. Parecía entender perfectamente lo que tenía que hacer. Encontré todas las formas de felicitarla y mostrarle mi gratitud. Pero, por supuesto, solo estaba haciendo ruidos de aullidos. Me pregunté cuántas noches de lágrimas reprimidas habían brotado de mí. Mis hombros se hundieron como una toalla mojada de tanto llorar. Solleon estaba en mis brazos. Al oírme llorar, ella lloró conmigo. Dormía como un ángel, agotada por tanto llorar. Ahora, podía verla todo lo que quisiera. No pude evitar sonreír. Cerré los ojos, saboreando el inolvidable momento en el que me volvió a llamar papá. No pude evitar recordar la primera vez que me llamó papá. Se había acercado y me había balbuceado papá. Mi sonrisa permaneció en mi rostro. Esta felicidad, con la que había soñado durante mucho tiempo, era demasiado dulce y deslumbrante. Si esto era un sueño, era uno que nunca quería que terminara. Gruñido. Podía oírlos a través de los cristales rotos del balcón. Era el grito que hacían cuando buscaban presas. Me di cuenta de que venía de lejos. Por la dirección de la que venía, supuse que había otros supervivientes en diferentes apartamentos. Mientras estuviera al lado de Solleon, ellos no nos atacarían. Más bien, ellos no podían porque yo estaba aquí. En la jerarquía de las criaturas, yo estaba por encima de ellos. No había ninguna posibilidad de que esas cosas que me temían tanto se acercaran a este lugar. Miré a Solleon, durmiendo como un bebé, ignorando lo que sucedía afuera. Ahora mismo, todo lo que quería era estar al lado de Solleon. Quería volver a sentir su calor con mis propias manos. Pero sus gritos se acercaban cada vez más. Hice una mueca y la levanté. Acosté a Solleon en el dormitorio y volví a levantar la barricada, por si acaso ocurría algo imprevisto. Caminé hacia el balcón para observar la situación afuera. ¿Quién les está poniendo de los nervios? Quería echar un vistazo a quien quiera que estuviera perturbando mi momento de paz. Los vi zigzagueando al otro lado de la calle, pisándole los talones a varias personas. Eran 2 hombres y una mujer. Por alguna razón, la forma en que estaban vestidos parecía familiar. Parpadeé y luego me concentré en los humanos que huían. Finalmente distinguí sus rasgos, lo que me trajo recuerdos que había dejado de lado. Cuando mis recuerdos regresaron, sentí una sacudida de sorpresa. Era el trío que había visto antes, el padre que no podía proteger a su esposa y a su bebé, y los otros 2 que habían estado con él. La última vez que los había visto, los 2 habían estado luchando por inmovilizar al padre. ¿Lograron salir con vida? Me agarré a la barandilla del balcón. Había asumido que estaban muertos, pero estaba claro que seguían vivos. Ese día, traté de salvar a la mujer y al bebé atrapados en la unidad 704 usando mi espejo de mano. Debido a ese plan desordenado, terminé así, y la madre y el niño ya no estaban en este mundo. Era un recuerdo terrible del que no podía deshacerme. Nunca pensé que el trío que había hecho el viaje a la farmacia seguiría vivo. Tenía sentido pensarlo porque, en aquel entonces, tanto la entrada del apartamento 101 como el complejo de apartamentos habían estado llenos de ellos. En aquel entonces, regresar al edificio de apartamentos parecía imposible. No, definitivamente había sido imposible.
Después de que las criaturas terminaron con la unidad 704, fueron tras el trío. Tenían que haber sido cazados, y les habría costado todo su poder escapar. No podía creer que hubieran sobrevivido a la oscuridad. Habrían estado huyendo para salvar la vida, aferrándose a los últimos vestigios de esperanza. Probablemente habían encontrado un complejo de apartamentos diferente para esconderse, uno que no fuera un infierno como este. Dalle. Vi a una mujer tirada en el suelo, muy por detrás del grupo. Luchaba por levantarse y sus zapatos no se veían por ninguna parte. El hombre que la llamaba por su nombre volvió a buscarla sin dudarlo. El hombre que lideraba el grupo apretó su pala y la usó para golpear a la criatura más cercana. Después de la puesta del sol, las capacidades físicas de estas criaturas superaron a las de los seres humanos. Era casi imposible correr más rápido que ellos, incluso si lo intentabas con todas tus fuerzas. Detenerse solo para ayudar a una mujer en el suelo era prácticamente un suicidio. En ese momento, vi los zapatos de la mujer tirados en el suelo detrás de ella. Bailarinas beige. Los reconocí de inmediato. Eran los mismos que llevaba la mujer temblorosa de la sala de profesores de la tienda de conveniencia. Gracias. Recordé el momento en que me dio las gracias. Era una forma ordinaria de expresar gratitud, pero me había dado la esperanza de que todavía quedaba algo de humanidad en este maldito mundo. Esta esperanza llegó en forma de estos supervivientes de la unidad 704. Grité a todo pulmón, agarrándome a la barandilla tan fuerte como pude. Podría haber sido un idiota que cometió los mismos errores una y otra vez. Pero todavía tenía la moral, el pensamiento lógico, los hábitos y los instintos de un ser humano adecuado, tal como los tenía cuando estaba vivo. Dejé escapar un grito en dirección a los supervivientes sin dudarlo. Mi aullido atravesó la oscuridad. Casi de inmediato, las criaturas que perseguían al trío se detuvieron en seco y miraron en mi dirección. Los miré directamente a los ojos y les envié un simple pensamiento. Piérdete. Intercambiaron miradas, momentáneamente congelados. ¿Oyeron mi voz? No sabría decirlo. Desafortunadamente, las criaturas no podían mirarme directamente a los ojos. Mis ojos inyectados en sangre les harían saber al instante lo amenazante que podía ser. Quería correr en ayuda del trío de inmediato, pero me preocupaba que ellos irrumpieran en mi casa mientras yo no estaba. Quería salvar a los humanos, pero mi prioridad número uno siempre fue y siempre sería Solleon. En ese momento, un plan cruzó mi mente. ¿Qué pasaría si llamara a los que había instruido para que se quedaran quietos? Supongamos que mis órdenes funcionan de la misma manera que funciona la telepatía. ¿Cuál es el alcance de la telepatía? Usando mi mente, los llamé una y otra vez. Me pregunté si habían recibido mi llamada. Estaban a unos 20 minutos a pie. No recibí ninguna señal de ellos, así que mi única opción era esperar y ver si aparecían como les había ordenado. 20 minutos a pie. Eso es bastante largo. La espera parecía una eternidad, especialmente en una situación en la que cada minuto, cada segundo estaba en juego. Gruñido. Podía oír sus gritos atravesando la noche. Venía del lado opuesto del apartamento, detrás de mí. Rápidamente corrí a la cocina para mirar hacia el otro lado de nuestro apartamento. Pude ver un grupo de luciérnagas verdes que se acercaban apresuradamente desde lejos. Estaba seguro de que estaban al menos a 20 minutos de distancia, a un ritmo cómodo para caminar. Sin embargo, ellos llegaron en 2 minutos. Como no sentían fatiga, no tenían el concepto de tomar descansos. En cambio, se centraron únicamente en ejecutar sus órdenes, lo que explicaba por qué habían venido de inmediato. Corrían hacia donde yo estaba a toda velocidad. Muy rápidamente, todos se habían reunido en la planta baja del apartamento 104, donde yo estaba. Respiré hondo y caminé hacia el balcón. Miré fijamente a mis subordinados y les ordené que salvaran al trío. Gruñido. Me miraron inquisitivamente, sin entender lo que acababa de decir. ¿No saben lo que significa salvar? Chasqueé los labios y reformulé mi orden. Tráeme a los 3 humanos con cuidado. No quiero que ninguno de ellos salga lastimado. Ni se les ocurra morderlos. Gruñido. Empezaron a moverse al unísono. Señalé la ubicación del trío, y el que poseía la capacidad de ver abrió el camino, los demás lo siguieron rápidamente. Las criaturas que perseguían al trío pronto se enfrentarían a mi pandilla de subordinados. No iba a ser una confrontación física, sino más bien una contienda verbal, en la que cada bando intentaba reclamar el derecho al territorio. Los supervivientes me miraron a mí y luego a mi pandilla de subordinados como si les hubieran succionado el alma. Sus expresiones estaban llenas de confusión, y pude sentir 1.000.000 de preguntas corriendo por sus cráneos. Sin embargo, como se dieron cuenta de que no había salida, se agruparon y miraron como los 2 grupos de zombis gruñían. Después de unos momentos, algunos de mis subordinados se acercaron a mí,
llevando a los sobrevivientes. Los supervivientes gritaban e hicieron todo lo posible por resistir, pero con la puesta de sol, no supusieron ningún problema para las criaturas. Una vez que los supervivientes fueron llevados a la planta baja, les dije a mis subordinados, envíen a los humanos y vigilen la entrada. No dejes que entre nada. Gruñido. Ellos tiraron al trío al suelo y los instaron a subir las escaleras gesticulando con la cabeza. Los supervivientes, completamente despistados de lo que estaba pasando, subieron las escaleras, mientras mis subordinados montaban guardia en la planta baja. En unos momentos, estaban frente a la unidad 504, donde yo estaba. Dudaron al ver la puerta principal, que apenas colgaba de las bisagras. Los observé desde la distancia. Estaban parados frente a la puerta, dudando en entrar. Una voz fría y profunda habló. ¿Qué estás haciendo? Entra. Poco después, escuché pasos que se acercaban a medida que se acercaban a la sala de estar. Les eché una mirada de reojo, tratando de evaluar qué equipo tenían. Todos tenían diferentes objetos. El hombre en la parte de atrás empuñaba una pala grande y el hombre frente a él tenía un cuchillo. La mujer que venía detrás llevaba una mochila repleta. Parecía ser la portera del grupo. Tan pronto como entraron en la sala de estar, levantaron la guardia. Sentí su presencia, pero no los miré ni abrí la boca. Probablemente se abalanzarían sobre mí si me vieran. Además, no podía hablar. El hombre de la pala hizo una pregunta. ¿Qué diablos está pasando? ¿Eres humano? Permanecí en silencio. Habla, ¿quieres? ¿Cómo controlas a los zombies? Estaban más fríos de lo que esperaba. El hombre tenía una voz amenazante y ni siquiera se había molestado en darme las gracias por haberles salvado la vida. Sin embargo, no los había llamado solo para escuchar palabras de gratitud de ellos. Lentamente me volví hacia ellos.